¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Se acerca fin de año, ¿no? Esto Estamos ahí, sí. es inminente, además tenemos una gran cantidad de feriados, cambio de día, puente, salto. Lo que queda del año es casi una miseria. Bueno, lo que queda del año es bastante distendido, digamos, si contamos los feriados, así que no hay para protestar. No, ¿para protestar a qué nivel? Digo, ¿de descanso? A ningún nivel. Yo, digamos, cuando hay feriado, es feriado. ¿Cuando es feriado, es feriado? Sí, yo viviría de feriado. Es más, creo que es una de las pocas cosas que voy a extrañar del kirchnerismo, mira. Bueno, tampoco para tanto. Por ahí el que viene ya no puede cambiar esta lógica, ¿no? No lo sé, la verdad que no lo sé. Viste que son derechos complicados. Espero que no. Estoy dispuesto a ir a una huelga por esto. Bueno, más allá de todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, con las cuestiones de los feriados y lo que queda del 2014, me parece que hay como algunas cuestiones como para recorrer, análisis para hacer, tomando en cuenta estas cosas, ¿no? Sí, mira, habíamos hablado en instancias anteriores del problema de Vaca Muerta, ¿no? Al cual la presidenta llama Vaca Viva. Sí. Bueno, parece que se le murió. La idea es recordar que nosotros venimos sosteniendo que la Argentina vive a fuerza de renta agraria. Y el asunto Vaca Muerta tenía tres connotaciones generales. En particular, una muy de corto plazo, sí, que era tratar de eliminar, si es posible, el déficit de la balanza energética. Buena parte del déficit del Estado se va en las importaciones de energía. El segundo punto por el cual Vaca Muerta resultaba importante era la posibilidad de obtener inversiones y por lo tanto reactivar el mercado de trabajo en el 2015 y en la posible, de esa manera, evitar el mal humor social que están produciendo los despidos, etcétera, etcétera. Sí. Y el tercer punto, ya más ambicioso, era la idea de dotar a la Argentina de una nueva renta, una nueva fuente de ingresos de forma de renta, ahora bajo la forma de renta petrolera, que le daría a la Argentina una especie de segundo plafón sobre el cual disparar una nueva etapa de tipo expansiva. Es decir, a la renta agraria se agregaría la renta petrolera. De manera tal de que para la presidenta en particular y para la burguesía en general, Vaca Muerta era una gran promesa. Señalamos varias cosas en relación a eso. La primera cosa que señalamos es que, por empezar, eso requería una cantidad de inversiones gigantescas. No daba la impresión de que el mundo estuviera dispuesto a hacer esas inversiones porque lo único que consiguieron fueron 4 mangos en relación a una empresa norteamericana, Exxon. Segundo, señalamos que la viabilidad de Vaca Muerta dependía primero de que se confirmaran que efectivamente es tan importante como dice ser. Y tercero, y lo más importante, que también tenía que ver con algo parecido que pasó con Brasil y Petrobras. Recordemos cuando Petrobras anunció con bombas y platillos que había descubierto petróleo en las costas del mar frente a Brasil. Sí. Bueno, lo primero que nosotros señalamos en ese momento y luego después en esta columna en relación a Vaca Muerta es que buena parte de esas promesas que de alguna manera vendrían a decirle adiós a la diosa la Argentina, es decir, vendrían a hacer viable otra vez la Argentina, es el asunto de su rentabilidad real. Todo esto siempre depende de la rentabilidad real. Y finalmente los días que han pasado han venido a traerles una buena y una mala noticia al gobierno. Sí. La buena noticia es que baja el precio de los combustibles a nivel mundial porque baja el precio del petróleo. Y por lo tanto, de una manera bastante sustantiva, se calcula que se van a ahorrar 3.000 millones de dólares, el costo, el peso del gasto por por importaciones de combustible va a bajar sustantivamente. La mala es que no solamente Vaca Muerta, sino buena parte de los emprendimientos mundiales que tienen que ver con los petróleos y el gas no convencional, lo que se le llama fracking, está en peligro precisamente por la baja del petróleo. Es decir, experimentos como el de Petrobras, meterse al medio del Océano Pacífico, hacer un agujero 5.000 metros por debajo de la superficie del fondo del mar,
es decir, hay que bajar al fondo del mar y encima seguir agujereando allí bastantes miles de metros, y el caso de Vaca Muerta, es decir, una cantidad de inversiones enormes para triturar tierra a miles de metros de profundidad, triturar piedras y sacarlas mediante bombas especiales, inyectando agua, así, todo lo que se llama el fracking, todo lo que utiliza el fracking. Eso solo es rentable si el precio del petróleo es muy alto. Y precisamente lo que se ha desmoronado es el precio del petróleo. Con ello se ha desmoronado un montón de cosas que nos vuelven a mostrar hasta qué punto buena parte de los países de América Latina son dependientes de esos problemas. Es decir, está, digamos, en cuestión la viabilidad del chavismo. Ya lo estaba antes la caída del precio del petróleo, ahora básicamente Venezuela va a una virtual guerra civil. Y con ello, por ejemplo, digamos, están atados otros fenómenos que en principio y en apariencia parecieran que no, como el caso cubano. Es decir, Cuba va al arreglo con Estados Unidos, entre otras cosas, no solo porque los capitales yanquis están cansados de perder negocios frente a los capitales europeos por culpa del bloqueo, sino porque efectivamente Venezuela se acabó como soporte de la experiencia cubana. De modo que lo que estamos viendo en estos días es una especie de variante de un problema relativamente general, importante a lo largo de la historia argentina, y de un problema todavía más general que es el que venimos discutiendo. El problema muy importante a lo largo de toda la historia argentina, pero que no es el más general, es el problema de la energía. La Argentina ha tenido siempre un problema de provisión de energía. Recordemos que, por ejemplo, Frondizi se ganó un lugar en la historia de la burguesía argentina simplemente porque resolvió el problema de las importaciones petroleras y le dio aire al llamado modelo de sustitución de importaciones. Pero también hay un problema más general, que es el problema de la viabilidad de la Argentina como país. Nosotros dijimos, la Argentina está sentada sobre la renta agraria. Esa renta tiene un límite. Ese límite ya lo explicamos. Una parte importante del kirchnerismo, y no solo del kirchnerismo, con Vaca Muerta se ilusionó, y se sigue ilusionando todavía, con que la Argentina puede obtener una segunda fuente de renta que le permita relanzarse como capitalismo en un plazo mediano, cercano a mediano. Sí. La mala noticia desde el punto de vista capitalista de estos últimos días es que no solo la tendencia a la caída de la soja es una tendencia real, o sea, no es un proceso meramente especulativo y de corto plazo, sino que la caída del petróleo y de las otras commodities son una realidad sustantiva por un largo plazo. Lo que también cuestiona no solo la Argentina, sino otras experiencias como Ecuador, Venezuela y, en un plazo no demasiado lejano, Bolivia. Vos sabés que el otro día estábamos tratando de analizar, ¿no?, lo que se transformó en el gran dato a nivel mundial, que tiene que ver con el encuentro Estados Unidos-Cuba, y observábamos en parte lo que pasaba con las definiciones tomadas por Bolivia, ¿no? Tomando en cuenta, en el análisis casi se observaba que la información llegaba al mismo tiempo para todos los presidentes de la UNASUR. Esto nunca se puede saber, habrá que leer internas, y uno de los planteos era qué extraño que llegue al mismo tiempo para todos, al igual que para Maduro, ¿no?, por lo que había sido Venezuela como sostén del proceso cubano en el último tiempo. Y ahí observábamos lo que pasaba con la figura de Evo Morales, ¿no?, que fue a fondo con algunas transformaciones, y vos decís ahora el tema Bolivia también, ¿no?, a futuro. Y mira, el problema de todas estas economías, probablemente la más ordenada de todas estas economías sea la economía chilena, y detrás de ella, como de las más ordenaditas, Ecuador, es que primero no han producido en toda esta etapa ninguna transformación económica sustantiva. No ha habido ningún cambio estructural sustantivo en términos de la estructura económica, no digamos solo de la estructura social, pongámonos directamente en el campo estrictamente capitalista. Sí. Siguen siendo países que dependen de renta. En el caso de Chile, la renta minera; en el caso minera por relación al cobre, sobre todo; sí. En el caso ecuatoriano, venezolano, la renta petrolera;
En el caso argentino, la renta agraria. En un porcentaje importante, Brasil, la renta agraria. Brasil es menos industrial de lo que la gente supone. PBI brasileño, las exportaciones de soja. Brasil es más importante como productor y exportador de soja que la Argentina, eso hay que recordarlo. Depende también de la renta agraria, y Bolivia vive de la renta gasífera. O sea, Bolivia está sentada en una gigantesca burbuja de gas. La suerte de Bolivia está atada a las exportaciones de gas. El problema de las exportaciones de gas es que son distintas a las de petróleo. Las exportaciones de gas son más rentables si se exporta vía gasoducto a lugares cercanos. De hecho, Bolivia depende, es casi un apéndice de la economía brasileña, porque depende de la venta de gas sobre todo a las industrias de San Pablo. De modo tal que la tendencia a la crisis en Brasil no hace más que acelerar la posibilidad de una crisis en Bolivia. Bolivia no es nada más que eso, es la vieja Bolivia que ha tenido periodos de bonanza económica según, y esto desde el siglo XVI, si vos querés, según sea la suerte de su producción minera. En algún momento fue la plata de Potosí, después fue el estaño y hoy día es el gas. Pero estas economías no han producido ninguna transformación. Ahora, más allá de no producir transformación, ¿no hay en la gestión de Evo Morales la posibilidad de tomar parte de esa renta como antes no sucedía? Por empezar, lo único que Evo Morales hizo fue simplemente aumentar el canon que le cobra el gobierno a las productoras, nada más. O sea, aumentó un porcentaje de la renta, eso es todo. No hubo nacionalizaciones, no hubo nada importante, no es ni siquiera parecido al proceso venezolano. En el caso de Evo Morales, lo que destaca, igual que en el caso de Correa, es la extremada fidelidad a las políticas monetaristas y del Fondo Monetario. ¿Sí? Son gobiernos estrella que han cuidado mucho las finanzas, que no tienen déficit, que tienden a... en el caso, recuerden que hay que recordar que el caso de Correa está atado a la experiencia ecuatoriana y la dolarización que promovió Domingo Cavallo. De eso no se ha vuelto en Ecuador. Entonces, son gobiernos que para el Fondo Monetario son gente muy disciplinada, tan disciplinada o tal vez un poco menos, pero no muy lejos de la estrella monetarista de Chile. Por lo tanto, lo primero que distingue a esos países es que todavía tienen aire. Son estructuras relativamente sencillas, es decir, como estructura social Bolivia es muy sencilla, lo mismo que Ecuador, no tiene la densidad social que tiene la estructura social argentina, por ejemplo, que podría tener Brasil, y por lo tanto un porcentaje de renta relativamente menor produce efectos en la economía muy poderosos. De modo tal que todavía les queda aire. El problema severo de Evo Morales pasa por la suerte de la economía brasileña, que no es precisamente buena y que vamos a ver cómo empeora en los próximos días, no solo porque, como dijimos, Brasil depende mucho de ¿cómo se llama?, de la producción agraria, sino también porque, como todos los países de América del Sur, dependen siempre de que el dólar no se valorice. Cuando el dólar se valoriza, estas economías empiezan a tener problemas. Y eso es lo que está pasando hoy. Aprovechando que ya hicimos prácticamente un recorrido latinoamericano, te pregunto por Paraguay, que es un referente del Mercosur, dentro del Mercosur, del que no hablamos. Y Paraguay es un país en el cual una estructura donde domina la pequeña propiedad agraria tiene una tendencia a cierta estabilidad política importante, digamos, más allá de la caída de Stroessner y compañía, que se basa básicamente en esta base de pequeña producción agraria que muchos llaman campesina, que en realidad son productores capitalistas. Paraguay, digamos, no es importante en términos de economía ni en el Mercosur ni fuera del Mercosur. Es una economía que uno podría señalar que sobrevive sobre la base de exportaciones de energía, por ejemplo, en su caso de energía eléctrica, o sea, lo que es, digamos, entre Brasil y Paraguay y Argentina y Paraguay hay convenios por las centrales hidroeléctricas que son comunes, por los cuales a Paraguay le sobra la electricidad y entonces se la vende a Argentina y Brasil.
digamos, su evolución depende mucho, está muy atada a la suerte de estos dos países. No es ni por asomo ningún modelo en el cual uno pueda mirarse, es una economía muy marginal. Y ni siquiera ha tenido la suerte de tener un boom económico al estilo Argentina o Brasil o Venezuela. Digamos que si bien ahora por lo pronto alguna información llega como que hay una bonanza, se siente una bonanza en Paraguay, está atada a esto que vos haces mención, digamos. Sí, ¿no? pero vos pensás que primero, ¿a qué está atado? Segundo, imagínate que vos no sos un jubilado que cobras la mínima. Y resulta que caminando alguien perdió la cartera y vos la encontraste y dentro de la cartera había 500 pesos. Puedo decir que tengo suerte. Significa un aumento de tu sueldo del 10%, toda tu economía, tu PBI casi creció el 10%. Sí. Pero son 500 pesos. No, a ver, pensaba, por ahí la bonanza económica no se ve reflejada después del punto de vista social. No. Estructuralmente, digo, ¿no? No, todos estos países han visto desde Venezuela para abajo incrementarse los niveles de descomposición social de la que ya hemos hablado mucho. O sea, hay que ir a Venezuela y ver lo que es Venezuela, si es que uno no quiere creer las estadísticas. Es cuestión de salir por alguna de las rutas de Caracas que van hacia el resto de los estados, y te llevas por delante con lo que es Caracas y lo que es todo el estado de Miranda y toda esa zona. O sea, es la Villa 31 de Retiro, el mismo tipo de construcciones, en altura, durante kilómetros y kilómetros y kilómetros, y lo que vos ves y que te parecen arroyos, en realidad son los desagües de las casas que caen ahí a la vista de todos. Digamos, buena parte de la población venezolana vive así. Hay que ir a La Paz, hay que ir al Alto y ver cómo vive la masa de la población boliviana si uno no le quiere creer a las estadísticas. Y seguramente, en medio de la bonanza económica, mucha de esa gente está un poco mejor, de la misma manera que los tipos que en el 2001 acá no tenían un solo peso y eran un 20% de la población completamente desahuciada, y ahora está mejor porque tiene 2 o 3 planes de trabajar en una familia. Pero eso de ninguna manera niega lo que estamos diciendo, todo lo contrario, lo confirma. A ver, estuviste a punto de ver fracasar el adiós a la Argentina por vaca muerta y ahora te lo elevaron a la quinta potencia. No, yo... Vos seguías, la primera, vos seguías con la línea. No, dos cosas. La primera, digamos, si vos me preguntás a mí si yo preferiría que las cosas fueran maravillosas, yo te garanto que sí. No, pero a ver, no me caben dudas. Segunda cuestión. Y además, a ver, quiero plantear algo que me parece que cae de maduro, si bien todavía tenemos un largo trecho para seguir discutiendo sobre este adiós a la Argentina, que se ha tornado muy apasionante para la audiencia. Entendemos que todo esto que durante el año fuimos pronunciando con Eduardo, que digamos que tiene en él a quien viene conduciendo un análisis desde hace mucho tiempo, que arranca en la cajita infeliz, que la semana pasada sorteamos y que fue un boom de la audiencia, que todos se lo querían llevar. Por suerte Eduardo nos ha dejado algunos otros ejemplares y ya vamos entrado el año a poder sortearlo nuevamente. Plantea una lógica que es que desde la crítica es la única manera de revertir ciertas construcciones preestablecidas. Entonces, discutir y abrir una mirada diferente a la que comúnmente se escucha en los medios de comunicación pretende, entre otras cosas, cambiar una lógica impuesta, ¿no? O sea, quiero dejar esto establecido y bienvenido sea que mucha gente putea la radio, o sea, es lo que estamos esperando, una reacción que logre cambiar algo que parece que es el statu quo. Sí, yo te hacía esa aclaración por lo siguiente, porque en la crítica siempre hay dos elementos. Ninguna crítica está terminada si vos no podés mostrar cómo son las cosas. Es decir, si vos me planteas un problema y yo te digo así no es, la crítica no está terminada. Claro, la crítica solo está terminada cuando yo te digo hacelo así. Correcto. Y bueno, efectivamente, lo que sucede es que recuerde el oyente que estamos en el segundo tomo de una trilogía. La primera la mencionaste vos, La cajita infeliz. La segunda, Adiós a la Argentina, un análisis de las tendencias profundas de la sociedad y la economía argentina. Y tercero, un libro sobre el socialismo, que es efectivamente
la solución que le queda a la Argentina. ¿Qué se entiende hoy del socialismo? Eso sería bueno que lo discutamos. Tal vez bueno, el año que viene podríamos reemplazar a Dios a la Argentina, que ya está en marcha, digamos, por Bienvenido al Socialismo o algo por el estilo. Welcome Socialismo. Donde podamos hablar de la historia del socialismo, de qué es el socialismo y de todas sus tendencias. Eso podría ser interesante. Eduardo, ¿hay confirmación de fechas para el adiós a la Argentina? Digo, para transformarlo en... No quiero poner más fechas porque ya estoy... Mira que te obligo, he recibido decenas y decenas de mensajes... soy el hombre del capitalismo que obliga. Claro, pidiendo, bueno, y el segundo, y todavía no he podido terminarlo, pero está en marcha. Yo calculo que el año que viene vamos a tener alguna noticia. Bien, bueno. Pero, digamos, lo que sí es importante es retener esto. La Argentina tiene solución. Claro que la tiene. El problema es que no tiene solución si seguimos insistiendo aplicando la misma receta, claro. Como decía un viejo filósofo, citado por un político de la provincia de Buenos Aires, que se destacaba por el tamaño de su cabeza, estamos condenados no es equivocarse, sino hacer lo mismo y pretender que va a salir distinto. Claro. Estamos condenados al éxito. Esa fue otra. Esa fue otra, sí. Eduardo, te agradezco el contacto y nos reencontramos la semana próxima. Felicidades en estos días y seguramente el próximo lunes vamos a hacer un pequeño cierre, así tratando de hacer un balance de lo que fue este año, que insisto, ha tenido una gran y positiva repercusión abrir estos debates, a veces bastante descarrados, a veces que ponen a muchos con mucha bronca, pero es la única manera que creemos loable se encuentra para ponerle energía para salir, ¿no? Sí, bienvenida a la bronca si expresa el deseo de reformar, de cambiar, de transformar, o por lo menos de entender la realidad. Te mando un abrazo. Un abrazo a vos y a todos los oyentes, y bueno, aunque soy ateo, felices fiestas. Ya parece te dije felicidades, te lo dejé ahí, ya lo sé, te ibas a dejar bien expresado. Te mando un abrazo, un saludo a la familia. Chau.